En esta casa hay muchas actividades, pero bueno, algunas, en este caso para mí, están llenas de un afecto especial, y es la de esta tarde. Yo no voy a hablar del libro porque no lo he escrito. Ya sabéis la frase famosísima, ha venido uno a hablar de su libro, entonces no le voy a quitar yo el puesto. Bueno, éramos muy jóvenes y vivíamos en Salamanca, año 93. En el colegio hispanoamericano, allí en la Peña Celestina, y un joven de Santander estaba estudiando en la Facultad de Periodismo, decíamos entonces en la Ponti, que era José Francisco Serrano Ceja. Para todos ya hemos dicho, Paco. Bueno, yo estaba recién ordenado diácono, en el curso siguiente, que estuve 2, era ya sacerdote, y desde entonces entablamos pues una gran amistad. De las cosas mejores que ha hecho Paco en su vida ha sido elegir a Loli, bueno no, Loli eligió a Paco para casarse, lo cual también nos unió un poco más. Él me decía, pues es que mi novia es de Melgar, y entonces ya aquello pues fue como también estableciendo una amistad que ha durado hasta ahora. Ahora con Loli estábamos recordando las aventuras de su boda, porque si las novias llegan tarde, Loli llegó más que tarde. Bueno, lo celebramos muy bien, luego en algunos de los bautizos de los niños también. Bueno, una amistad que ha perdurado, por lo cual me alegra mucho que podáis hacer esta presentación en esta casa, que os pueda recibir en este momento. Y solo decir una cosa de Paco, que al hablar de él estoy hablando de su obra, que es que siempre ha tenido un amor apasionado a la Iglesia y por la Iglesia. Yo creo que su obra es lo que refleja una vez más. Un amor a la Iglesia, un amor de los buenos, un amor a la Iglesia. Y nada más, me alegro mucho de ver a tantos amigos aquí también en la mesa, y en esta casa, que es la casa del Sagrado Corazón de Jesús, pues que siga palpitando en todos nosotros este amor apasionado a la Iglesia, como yo creo que es lo que expresa este libro que ha escrito nuestro amigo Paco. Muchas gracias, y bueno, en un ratito, si me veis que me escapo, Gonzalo me va a sustituir en el sitio para que no quede la silla vacía. Muchas gracias. Yo quería decirles 2 o 3 cositas antes de empezar con el análisis, entre comillas, del libro. La primera es que el libro empieza con una gran mentira, es decir, pecando contra el 8º mandamiento de la ley de Dios, porque dice, Iglesia y poder en España, sí, es un pecado, Paco, del Vaticano II a nuestros días. Y resulta que no, es que el libro empieza mucho antes, empieza casi en la prehistoria. De modo que, lo primero, Paco, un pecado contra el 8º mandamiento. Pero bueno, estamos en tiempo de Cuaresma, que es el tiempo litúrgico del arrepentimiento, de la conversión y bueno, pues también de la confesión, ¿no? Bueno, eso es lo primero que yo quería contarles. Lo segundo, que el Padre Hoyos ha hecho dos milagros hoy. Entonces yo creo que ya hay que subir un estadio en su proceso canónico. Ha hecho 2 milagros. Uno, que es el primer día en un mes que quien les habla en este momento no tose. Y el segundo milagro es que hasta las 6:23 de esta tarde yo tenía anotado que este acto empezaba a las 8. Y a las 6:23, por milagro del Padre Hoyos, bueno, he visto que era a las 7 y aquí estamos, y es un honor estar con todos ustedes. Bueno, vamos a ponernos serios. Mira, lo primero que me gustaría decirles es que no estamos ante una novela. Es un libro que se lee muy bien, que es muy ameno, que es ágil, pero no es una novela. Y por lo tanto, debemos esperar de él pues datos, nombres, fechas, situaciones. En algún momento el libro puede resultar abrumador, especialmente en algunos capítulos. Pero bueno, tranquilos, porque no nos vamos a examinar del libro. No hace falta aprendérselo de memoria, y lo verdaderamente importante es la idea global, la sensación con la que te quedas al final de cada epígrafe.
Javier me ha pillado alguna vez, sabe que bueno, yo he presentado en mi vida profesional, ¿no?, muchísimos libros, pero no me los leo, hasta que Javier me ha pillado en alguna ocasión. Entonces ahora ya me los leo, y de verdad, palabrita del Niño Jesús, que me lo he leído, porque además yo voy mucho al médico, y en el médico hay que esperar. Entonces, como hay que esperar, pues yo me lo he leído de verdad de cabo a rabo. Y la verdad es que les voy a confesar, ya que decía antes que estamos en el tiempo litúrgico de la confesión, que afronté la lectura de la obra con varias condicionantes. Entre ellas, que sabía o creía saber cuáles iban a ser los capítulos que más me iban a interesar. Es más, tuve varias veces la tentación de hacer como se hace a veces con los periódicos, empezar por atrás o ir leyendo los capítulos por un orden determinado por la atracción del título. Imagínense, títulos como Obispos, ETA y Nacionalismo, o Díaz Merchán y el 23F, por coger solo dos, ¿no? Pero dije no, vamos a optar por el orden cronológico, pues entendí que esa es la mejor forma de comprender las situaciones, los escenarios, en los que con el correr de los años y de los siglos iba a actuar la Iglesia, al menos en las partes o en los acontecimientos que aquí en el libro se reflejan. Luego yo voy a seguir también un orden cronológico en alguna parte de la exposición, pero antes me gustaría insistir en esta tesis de que algunos capítulos, antes de leerlos, me parecía o me condicionaban como posiblemente más interesantes que otros. Me refiero, claro está, a los momentos más contemporáneos, a esos acontecimientos que nos tocan de cerca en lo temporal, pero también en algunos casos nos tocan en lo personal. Pues muchos de los que estamos aquí, y de verdad no estoy llamando mayor a nadie, estoy empezando por mí mismo, ¿no? Muchos de los que estamos aquí ya los hemos vivido, si no en primera persona, los hemos vivido con la proximidad que nos da nuestra profesión. En mi caso la de periodista, o la de historiador, o la de expertos en la comunicación o en el mundo de la Iglesia. Miren, en mi humilde condición de periodista he vivido muy de cerca pues lo que antes les decía, ¿no? El terrorismo de ETA, la actitud de algunos obispos, bueno, eran 2 o 3 o 4, no eran más, las relaciones de la institución eclesial con diferentes gobiernos, las decepciones que nos han provocado algunos partidos políticos, o uno en concreto. Bueno, todo eso, cuando lo ves reflejado en el libro, puedes pensar, bueno, esto ya me lo sé. Hombre, te lo sabrás, pero aquí te lo está contando alguien que lo ha vivido más en primera línea, que tiene muchos más datos, que tiene muchas más claves que tú, y que además, al ser algo tan cercano a ti, bueno, pues le puedes preguntar, le puedes rebatir, puedes coincidir con él, o incluso puedes discrepar, que yo creo que también para eso es un poquito para lo que hemos venido esta tarde, ¿no? Fíjense, voy a intentar no hacer demasiados spoilers, pero hay un capítulo, el 10º en concreto, cuyo título no puede ser más atrayente: El Mayo de la Iglesia, puesto en relación, claro está, con Mayo del 68. Pues bien, buena parte de lo que el autor cuenta en este capítulo tiene como escenario geográfico la ya aquí mencionada Universidad Pontificia de Salamanca, o al menos la pontificia de entonces, de finales de los 60 y primeros de los 70. Bueno, ahí, como en otros capítulos, me ha ganado. No les oculto el morbo que me da el capítulo dedicado al Mayo del 68 o al Mayo de la Iglesia y a la Pontificia de Salamanca, porque bueno, yo mantengo relaciones profesionales, comerciales, institucionales, de amistad también con esta institución, y como les digo, pues me da mucho morbo, pienso enseguida, ¿no?, en la calle de la compañía y en el escenario geográfico. De este capítulo quería extraer una frase antológica referida a la postura de determinados sectores de lo que comúnmente denominamos la jerarquía eclesiástica. Abro comillas: el posconcilio se convirtió en paraconcilio. Ya sé que, bueno, dicho aquí, es sacar la frase de contexto, y por eso les recomiendo la lectura completa del capítulo y del libro entero, ¿no? Al final, los libros, también los ensayos, son como las películas y las teleseries, ¿no? Te enganchan mucho más por la cercanía, porque las cosas te suenan y entonces ya te sientes un poquito más cómodo con ellas.
No hago más spoilers, pero tengo que contar del libro, ¿verdad? El autor nos advierte o nos interpela desde el primer momento, desde los primeros capítulos, que son capítulos preconciliares, sobre si la Iglesia fue o no, y parece que sí, uno de los sectores más dinámicos de la transición. Incluso se atreve a preguntar si la Iglesia ya había culminado su propia transición antes de la muerte de Franco. Y se atreve a diferenciar en ese proceso transitorio entre laicos y obispos. Todos somos Iglesia, pero él hace, por supuesto, esa definición. Y yo creo que cada uno de ustedes, cuando lean el libro, si no lo han leído ya, pues tendrá su respuesta, pero a lo mejor la lectura de estas páginas nos ayuda a reafirmarnos o a modificar nuestro criterio. En los primeros pasajes del libro, en los capítulos 2, 3 y 4, son muy recurrentes las apelaciones, esas que tanto nos gustan, a conservadores y a liberales, no referidas estrictamente a lo eclesiástico, esa división o esa concepción clericalismo-anticlericalismo, y luego, ya cuando habla de principios del siglo XX, habla de las divisiones entre obispos, que son un clásico en la vida de la Iglesia. Lo verán como a lo largo del libro las divisiones entre unos obispos y otros pues se mantienen, ¿no?, con el correr de los tiempos. A partir del capítulo 11, yo tengo aquí escrito que el libro coge velocidad de crucero, entiéndanme la expresión. Época de crisis internas, como si las anteriores no lo fueran, ¿verdad? Ese es el epígrafe del capítulo, época de crisis interna, pero antes tenemos que pasar por otras páginas, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 6 se nos cuenta cómo el rey Juan Carlos renuncia al privilegio de presentación, que es un concepto que ya viene suficientemente explicado de atrás. El libro es un ensayo, pero aquí entramos en esto de la velocidad de crucero en un formato novela. No porque lo que cuenta no sea real, que por supuesto que lo es, sino por la proximidad de lo que empieza a relatarse, ¿no? Imagínense el capítulo 8, donde habla del Concilio Vaticano II, que para algunos puede resultar muy lejano, pero para otros el Vaticano II pues está ahí, a la vuelta de la esquina, y es el que da su subtítulo a la obra. Vuelvo a abrir comillas. El Concilio Vaticano II cogió a los católicos españoles y a la jerarquía por sorpresa. Es una frase lapidaria que les animo a buscar. O esa otra en la que se pregunta si los obispos españoles pasaron simplemente por allí o fue el concilio el que pasó y cambió la mentalidad de los obispos españoles. Decía que a partir del capítulo 6 podemos decir que es un ensayo novela y que a partir del capítulo 11 el libro coge velocidad de crucero. Y es que ahí entra en lo que todos estábamos esperando. En eso que, como les decía antes, creemos que sabemos porque lo hemos vivido, pero claro, nos lo cuenta con mucha aportación documental y con la opinión sólida forjada precisamente en esos datos. Huye de topicazos, ese es uno de sus grandes méritos, pero pone negro sobre blanco, y nunca mejor dicho, estamos hablando de sacerdotes, ¿no? Hechos que pueden parecer evidentes, pero que están analizados con un nuevo rigor. Y luego, ya por no extenderme mucho, lo que viene a partir del capítulo 15 ya es plena actualidad. Estamos, por supuesto, ante un libro de Iglesia, ante un libro pro Iglesia, pero sin una defensa excesiva, o sea, sin caer en paternalismos ni defender a la Iglesia porque sí. Pues no, pues se defiende globalmente a la Iglesia, pero no se huye de aportar datos o situaciones que a veces pueden no resultar todo lo edificante que quisiéramos, ¿no? Yo tengo aquí también puesto que a partir del capítulo 21 la obra es periodismo en estado puro. En el fondo, Paco pues, es que es periodista, es profesor, es teórico y práctico de la comunicación, y eso se tiene que notar en el libro. Por eso el libro es tan ágil y tan ameno, ¿no? Me ha hecho mucha ilusión encontrarme en las páginas pues, con don Luis, con don Ricardo, con don José, y me van a dejar que cite específicamente a don Braulio, que fue también nuestro arzobispo, hoy emérito de Toledo, arzobispo emérito primado de España, aunque suene muy largo, y bueno, circula por el capítulo 22
en el apartado dedicado a la configuración del movimiento Comunión y Liberación. Bueno, como aportación final, ya termino, me gustaría insistir en esa condición periodística que tienen autor y obra y autor. He llegado a pensar que tiene una especie de configuración cinematográfica el libro, o teatral, siguiendo los planteamientos conservadores del teatro clásico, porque tiene un planteamiento, tiene un nudo y tiene un desenlace. Y un desenlace que es un resumen, que es una crónica periodística en las últimas 3 páginas del libro. Tengan paciencia, no se las lean al final, vayan poquito a poquito, pero bueno, igual que los 10 mandamientos se cierran en 2, esos 24 capítulos del ensayo se cierran en 3 páginas que compendian, bueno, pues buena parte de lo que con tanta amenidad nos ha contado a lo largo del libro. Dicen que en Valladolid, a las 7 de la tarde o las 8, o presentas un libro o te lo presentan. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo hoy, esta tarde. Muchas gracias y les dejo con mis amigos y mis compañeros. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por la asistencia. Muchas gracias, Paco, por llamarnos a este bautizo y de un libro que siempre es una muy buena noticia. También es muy buena noticia, como les diré, un libro sobre la Iglesia española contemporánea, porque en otros lugares están acostumbrados a hablar de la Iglesia de sus respectivos países y no pasa nada. Aquí ni los católicos estamos acostumbrados, ni los obispos tampoco están muy acostumbrados a que hablen de ellos. Y también me gusta mucho participar en un acto de la Asociación Católica de Propagandistas. Bueno, es oficialmente un acto de la Asociación Católica de Propagandistas, pero hay un propagandista, y los que me conocen pues saben mi admiración por esta institución de la Iglesia tan importante. Su hijo antes no ha hablado de su padre, pero para mí también es muy importante Emeterio Fernández Marcos en todo esto y en esta comunicación, como lo es, por supuesto, hablando de propagandistas, Herrera Oria, que fue alumno del Colegio de San José, pero también del Colegio de Lourdes. Bueno, Iglesia y poder en España. A mí no me escandaliza nada el título, porque los historiadores estamos muy acostumbrados a hablar de poder. No sé si a los obispos, miembros de la Conferencia Episcopal, les ha gustado mucho este título, pero claro, los escritores, los autores, los historiadores, los periodistas, no nos debe importar a quienes les gustan nuestros títulos. Como máximo, hablarlo con el editor. Claro, eso es una cosa muy importante. En el ejercicio del poder siempre surgen divergencias, oposiciones, discrepancias, partidos, grupos de poder. Unos suelen estar en el ejercicio del poder y otros enfrente, quizás en la oposición. Y al menos nuestros obispos en la actualidad se esfuerzan por destacar que a pesar de la heterogeneidad y pluralidad de sus distintas opiniones, espero que no en lo fundamental, existe en el seno de la Conferencia Episcopal una comunión entre sus miembros. El título no se queda ahí, sino que, como les ha dicho Ángel Cuaresmas, del Vaticano II a nuestros días. Yo me voy a centrar un poquito más en esa prehistoria del Vaticano II, entre otras cosas porque sé que después el autor pues, se puede centrar mucho más en lo que es la esencia del libro. Porque hay muchas páginas previas que nos hablan de controversias, de divisiones en torno al ejercicio del poder en la Iglesia y de la Iglesia con los otros poderes, en los días anteriores al Concilio Vaticano II. Lo podemos ver en esos primeros capítulos, cuando se habla de la Iglesia del siglo XIX, la pos-exclaustrada, la pos-desamortizada, tras firmar un concordato, el de 1851, y con una falta de adaptación, la Iglesia, más que notable, al compromiso de los católicos en la vida pública, ya que estamos hablando de propagandistas. Y esto se va a apreciar en la división entre los católicos, con una excesiva identificación entre la Iglesia jerárquica del siglo XIX y las posiciones políticas tradicionalistas y cuando no carlistas. Y un desajuste muy importante, que yo creo que eso es una cosa que a mí me obsesiona, incluso a pesar de lo que decía Roma, un desajuste intelectual entre la Iglesia jerárquica y los intelectuales católicos de aquel siglo XIX, algunos de ellos progresistas, algunos de ellos
institucionistas de la Institución Libre de Enseñanza, algunos de ellos republicanos, donde les hubo profundamente espirituales. Y ahí surge la necesidad de un compromiso político y de una comunicación social y política a través de los medios de comunicación, de periódicos y de controversias, incluso cuando los ministros católicos se encontraban en el gobierno, ministros oficialmente católicos. Antes de continuar con mis reflexiones, surgidas al hilo de este libro, querido Paco, también podemos matizar y dar la vuelta a la tortilla del libro y hablar de Iglesia y poder en España, esa relación con los otros poderes, pero una Iglesia que es una Iglesia especialmente jerarquizada de obispos, que no es la única, que tampoco existía en esos principios del siglo XIX y del siglo XX, porque también había maestros en el ejercicio del poder en las órdenes religiosas. Pues si venimos del tiempo histórico moderno, no del modernismo que después condenó Pío IX y Pío X, la sociedad era sacralizada y clericalizada, además de confesional, antes de la llegada del liberalismo, y que a pesar del proceso de secularización va a tener muchos grados de sacralización. Hemos quedado que el poder de la Iglesia también lo ejercían las órdenes religiosas, y lo van a hacer especialmente de nuevo después de la restauración canovista de 1876, por ejemplo, los jesuitas. Aunque los jesuitas habían sido expulsados de España por el poder, en 1767 habían sido extinguidos por los poderes incluso católicos dentro de la Iglesia Católica. Recordemos, como le recordé una vez a un obispo, que Carlos III había sido apoyado en sus peticiones para extinguir a los jesuitas por todos los obispos españoles, salvo por 5. Pero luego, claro, cuando las barbas de tu vecino veas pelar. Una de las coordenadas de este libro de Iglesia y poder son las relaciones entre la Iglesia y el Estado. La verdad es que uno sale bastante informado de todo el proceso de los nombramientos de los obispos, de los distintos concordatos, pero en el fondo, todo esto es la política regalista, que tiene un significado totalmente diferente a lo que nos dijo don Marcelino Menéndez Pelayo en su estupenda obra Historia de los heterodoxos españoles. Una política regalista que llegó, no lo olvidemos, hasta 1976, hasta que Juan Carlos I renunció a la presentación de obispos. Precisamente se encuentra en la portada. No sé si a lo mejor es muy de moda. Pero además también se encuentra el cardenal Tarancón y el cardenal Marcelo González. En esa política regalista la hemos seguido viendo en los gobiernos liberales, pues de antes y después del sexenio. Alfonso XIII era muy regalista. El rey fue consciente de sus regalías hasta en el nombramiento del rector de los ingleses del Colegio de los Ingleses de Valladolid. El general Primo de Rivera. Pensemos en todo lo que nos cuenta el autor de este libro sobre el cardenal Vidal y Barraquer. Era muy realista el régimen de Franco. A veces qué planes tan interesantes y curiosos al margen del Vaticano. Y regalista también se manifestó el jefe del Estado de la Segunda República. Esto no nos lo cuentan. Niceto Alcalá Zamora, cuando fue creado cardenal el nuncio pontificio Tedeschini, que por cierto tampoco se extendió en la defensa de los jesuitas cuando fueron disueltos en el año 1932 en virtud del artículo 26 de la Constitución de 1931. Sin duda, leyendo tu libro, Paco, también me vuelvo a percatar que a pesar de ser Valladolid una diócesis de pequeño territorio hasta 1955, sus arzobispos, desde Luis de la Lastra, han tenido un papel de gran importancia. Mientras era arzobispo de Valladolid, fue creado cardenal el guatemalteco cardenal Moreno Maisonave, que terminó siendo primado de España como arzobispo de Toledo. Que Benito Sanciforés, del que algunos dicen que es la inspiración del obispo de la regenta, pues terminó siendo arzobispo de Sevilla. Que Antonio María Cascajares era el favorito, el obispo favorito, de la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, doña Virtudes. Frente al cardenal Sancha, tan estudiado por nuestro querido Carlos García Nieto, que se encuentra en esta diócesis de Valladolid.
El cardenal Cos, del que dices poco, pero dices poco directamente, pero dice mucho. Y que pudo ser el inspirador de Fermín de Pas, el magistral de la regenta, pues el cardenal Cos tuvo un obispo auxiliar que Paco se pone las botas con este obispo auxiliar, el futuro cardenal Segura, que a mí me apasiona. Ya verán ustedes que a mí me va a atraer esto mucho. Un personaje episcopal polémico allí donde se encontrase, y con él has establecido un marcado grupo opositor. Gandásegui no está dibujado, pero ya te digo yo que sí. Manuel de Castro sí que lo dibujas, pero es que el libro de Paco hay que ver ahí los distintos retratos. También nos ofrece distintos registros de lectura. Bueno, Manuel de Castro, un obispo impulsado por el ministro Santiago Alba, y que salió del Cabildo de Valladolid, pues no se mostró Segura muy amigo de Manuel de Castro cuando salió del Cabildo de Valladolid. De hecho, no participó en el regalo, en esos regalos conjuntos que hoy nos parecen tan modernos. Pues no participó en el regalo a Manuel de Castro, cuando le hicieron obispo de Jaca. Tampoco se llevaba bien Segura con el que era familiar del cardenal Cos y futuro administrador de Barbastro, Florentino Asensio, y mártir del año 36. Valentísimo y heroico mártir del 36. Bueno, pues, ¿y qué decir del Segura antibailes, antiespectáculo, anticaídos por Dios y por España como arzobispo de Toledo? Ya les he dicho que a mí me pierde porque me parece un personaje muy interesante. Y el Segura que se preocupó de los curas vascos encarcelados y fusilados también, y de los que no se ha oficiado una misa en sufragio de sus almas hasta que Ricardo Blázquez fue obispo de Bilbao. Bueno, probablemente debo decir que ese Segura, que salió de Valladolid como obispo auxiliar después de Coria, arzobispo de Burgos, y del que habla muchísimo Paco en este libro, pues probablemente no volvió a Valladolid nunca de forma tranquila. También le interesa mucho otro personaje que me parece apasionante, que es el nuncio Tedeschini, y por supuesto el obispo Eijo Garay, desde 1923 en Madrid, patriarca de las Indias por muchos años. Me pregunto si esto empiezan a ser las vísperas de un nuevo tiempo en el episcopado. También en esos últimos meses de Isidro Gomá como primado de España, los últimos días también de Gomá en este mundo, no fueron fáciles, resultado de la propia guerra civil y de algunos otros documentos. Bueno, nos habla de otro personaje que yo creo que para un historiador es muy notable, que es el cardenal Vidal y Barraquer. Me pregunto si el problema nacionalista no español estaba ya presente en la Iglesia. Pero como decía antes, qué profundamente difíciles fueron las relaciones entre el franquismo y la Iglesia. Yo sí que lo creo que fueron profundamente difíciles. Porque los planes eran curiosos. Uno que a mí me lo ha enseñado este libro, el que tenía el propagandista Alberto Martín Artajo, para hacer a Ángel Herrera Oria uno de los laicos españoles más interesantes de la historia de la Iglesia de España, cuando ya era sacerdote, por supuesto, obispo auxiliar de Toledo para ocuparse de Madrid. Y es que el ministro Artajo dijo en alguna ocasión que en Roma no nos querían. Y desde pronto el castellonense Vicente Enrique y Tarancón fue nombrado obispo de Solsona y publicó aquella carta del pan nuestro de cada día. Y permaneció 16 años en Solsona, que eran muchos para sus capacidades, pero es que el régimen no había digerido el pan nuestro de cada día. Las actitudes poco evangélicas que eran denunciadas por la cuestión del racionamiento. Y lo peor lo tuvo otro obispo, el obispo de Calahorra, que publicó en su boletín episcopal una carta sobre la encíclica de Pío XI sobre el nazismo. ¿Su memoria se ha restablecido? Me pregunto. Son cosas que me han sugerido la lectura de tu libro, porque además de Fidel García aparece ahí. Pero lo he valorado mucho, esa presencia de Fidel García. No vamos a entrar ahora porque no es cuestión. El capítulo dedicado al nombramiento de obispos marca una cesura en el libro, de camino a una segunda parte, partiendo de una afirmación de Bueno Monreal, que fue el sucesor de Segura en Sevilla,
que probablemente no era solamente de Bueno Monreal, y es que el nombramiento de obispos es la médula de la disciplina eclesiástica que siempre quiso controlar la política regalista de los poderes. Y es así, en monarquía, en república y en dictadura. En definitiva, en medio de esta política regalista, el obispo se convertía en un funcionario. No recuerdo quién decía, en algún texto decías en el libro, casi al nivel de un gobernador civil. Me ha parecido muy interesante esa llamada que haces, que nos haces a los historiadores, que no solamente nos quedemos en lo que ha hecho un gran historiador como Cuenca Toribio, en marcar la sociología del episcopado español. Y en esa segunda parte del libro, que ya se abre al Concilio Vaticano II, con la participación y las actitudes de los obispos españoles hacia el mismo, la prevención, la recepción que decías tú, Ángel, los contactos establecidos entre eclesiásticos, yo ahí ya le voy a dejar al autor que no voy a entrar en muchas reflexiones. Él además ha participado, y esto creo que hay que destacarlo, en un libro muy importante junto con Pablo Martín de Santaolalla sobre la conferencia episcopal. No piensen que tenemos una bibliografía tan amplia, aunque él introduzca una bibliografía sobre la Iglesia contemporánea española. Bueno, pues como les he dicho antes, es muy importante que el católico se inunde de la lectura de estos libros para poder saber los temas fundamentales de la trayectoria de la Iglesia, y que el ciudadano que no es católico también entre en la lectura de estos libros para poder opinar sobre la Iglesia con conocimiento de causa. El tiempo posconciliar coincide con un tiempo de decadencia de una dictadura, de un comienzo de la transición a la democracia, de nuevos cauces de entendimiento o no entre la Iglesia y el Estado, no de un nuevo concordato, el último es de 1953. ¿Se acuerdan? Ahora últimamente lo dicen poco. Vamos a cambiar el concordato, vamos a romper el concordato. Pero si no hay concordato. Ahora es los acuerdos Iglesia-Estado. Ahora ya lo dicen menos esto del concordato. Ya se les ha olvidado. A los políticos. Pero del debate constitucional han salido últimamente algunos libros sobre estas cuestiones. Pérez Boquerini Estampa ha publicado, Santiago Calvo ha publicado 2 tomazos sobre el cardenal Marcelo, y ahí está muy presente toda la cuestión del debate constitucional. La crisis que se espera en el posconcilio, los mayos del 68, lo que supone esa presencia de 2 líderes que están puestos con muy buena intención en esta portada, la conflictiva asamblea conjunta de obispos y sacerdotes, aquellos otros sacerdotes que querían mantener un retrato antiguo del sacerdote, los procesos secularizadores y esos 2 líderes que en algunas ocasiones han sido presentados de forma demasiado pública como contrapuestos. Habrá que ver. Tendremos que seguir en la digestión del pan que decíamos antes, ¿no? A ver lo que se ha publicado, lo que se ha estudiado, lo que se ha leído, lo que se ha notado. Yo creo que también fue muy importante la presencia en esta iglesia ya cercana a nuestra actualidad, a la presencia de Juan Pablo II, incluso físicamente en los distintos viajes, 5 viajes creo que en total, el último de ellos en 2003, en una fecha que no podré olvidar, fue la víspera de la lectura de mi tesis doctoral. Un nuevo tiempo político y social en las mentalidades también, que no está hecho desde el punto de vista de la historia de las mentalidades. Nuevos líderes de la Iglesia española, algunos con memorias tan interesantes como las de Fernando Sebastián, Merchán también, Suquía desde el 87 al 93, Llanes hasta el 99, Rouco hasta el 2005, por primera vez Blázquez del 2005 al 2008, pero este último ya Paco va diluyendo. Decía antes Ángel, ¿se va haciendo periodista? No, va diluyendo poco a poco esta historia, también porque hay que saber encontrar la suficiente perspectiva, y la encuentra en ese capítulo 24 como resumen, ya como muy periodista, en Iglesia y Sociedad en la España reciente. Hombre, a mí, aunque no sea prudente como historiador, sí que me gustaría saber dónde nos encontramos ahora. ¿Dónde nos encontramos ahora en la Iglesia española, que ha supuesto los últimos
los últimos periodos de esa conferencia episcopal. ¿Existe o no existen ahora modelos, o han existido, no lo sé, de obispos a imagen y semejanza? Se ha hablado mucho de esto, a imagen y semejanza de determinado líder de la Iglesia española. ¿Quién es hoy, o hay más de un líder en la Iglesia española? Bueno, pues nosotros debemos seguir hablando de todo esto como historiadores, como periodistas, como lectores, y yo quiero especialmente dar las gracias a Paco por haber puesto todos estos temas sobre la mesa, por hacernos reflexionar, por hacernos querer saber más y por normalizar un tema que yo creo que es fundamental, que lo tratemos con seriedad. Y es el propio tema de la Iglesia. La Iglesia no está para tratarla ni de forma como un panegírico, ni de forma crítica y con actitudes decimonónicas, sino para conocerla verdaderamente y aportar cada uno en la medida de sus actitudes, como les he dicho, como autor, como lector, como historiador, como estudioso, como especialista. Muchísimas gracias por congregarnos en torno a tu libro y enhorabuena. Buenas tardes. Menos mal que me han precedido el profesor Javier Burrieza y también Ángel Cuaresma, porque si no dirán ustedes, bueno, aquí hemos venido aquí esta tarde, pero después de sus magníficas intervenciones y después escucharemos a Francisco, a Paco, yo creo que será por satisfecha la participación de ustedes. No solemos los editores participar en presentaciones de otras editoriales, cuando hay. Yo en mis 30 años de editor creo que me he sentado en la mesa a presentar otros libros en 2 o 3 ocasiones nada más, por aquello de no favorecer la competencia. Me lo he saltado, ya digo, 2 o 3 veces en el caso de la relevancia del libro o la amistad con el autor. En este caso me lo salto por las 2 cosas, por Paco y también por la relevancia del libro. Hay una cita por ahí como todas, me imagino, de Ortega y Gasset, que son apócrifas, ¿no? Y vamos todos mencionándolas sin saber si son de él o son del Papa Francisco, ¿no? Que pasas ya al final no sabe la cita de a quién pertenece, pero que siempre me ha gustado, que es aquello que decía que la obra de caridad más importante y la obra de caridad más propia de nuestro tiempo consiste en no publicar libros superfluos, ¿no? Y creo que hacemos un gran servicio cuando no publicamos libros que no valen para nada. Estamos ante una gran obra y así lo han destacado ellos dos. A mí también, como Ángel, me gusta empezar los libros por el final, no solamente por el índice, que hay que hacerlo, sino por el final. En este caso, por el índice de nombres. El índice de nombres de esta obra, que ya los editores no solemos hacer libros con índice de nombres porque es una lata, es complicado y es costoso, en este libro demuestra, como digo, la calidad que tiene esta obra. Y viendo ese índice de nombres se da uno cuenta de la envergadura que tiene la investigación a la que se ha dedicado Paco en estos últimos años. Lo que tenemos delante es la historia del episcopado español desde el Concilio Vaticano II a nuestros días. La obra tiene muchas tesis, tiene muchas, como dicen y han dicho ya, pues arranca en las raíces de la Iglesia contemporánea, que tiene que ver mucho con el siglo XIX. Pero lo interesante, y quizá lo que nos gusta a los contemporáneos, pues es vernos reflejados en este momento eclesial, qué viene y qué no viene de esta Iglesia del concilio, que ya el concilio han pasado ya 60 años, nada menos, ¿no? No es una historia tan reciente. Yo digo que en el libro hay una constelación de nombres y personajes citados que podríamos decir que es una especie de colmena eclesiástica celadiana, ¿no? Como la colmena de Cela, donde pulula casi todo el episcopado conciliar. No sé si se ha olvidado algún nombre, creo que no, ¿eh? Ojo, he dicho una colmena, no he dicho un avispero, ni un obispero. Esto es una colmena. Me gusta la palabra constelación, que él usa mucho en el libro para hablar de la existencia de grupos o círculos episcopales, que esta es una originalidad y una de las tesis del libro. Existen grupos episcopales, existen aglomeraciones que él habla de constelaciones, también se puede hablar
decordadas o grupos afines, no me gusta tanto la palabra que él no la usa, de redes clientelares, pero en todos son como racimos de una vid, todos de la misma cepa, pero de diferentes sarmientos. Y por eso se pueden clasificar, y así se han clasificado los obispos españoles en los últimos 50 años, como el numeroso grupo de los valencianos de un tiempo, que ahora no tanto, el de los toledanos, el de los de designación de Franco, que yo no sé si queda alguno designado por Franco, yo creo que no, me parece que ya no queda ninguno, los auxiliares de Dadaglio, aquella vuelta de tortilla que hizo el tremendamente discreto nuncio Tagliaferri. Los obispos no son fáciles de clasificar, ni deberíamos de hacerlo, so pena de caer en el fondo en un reduccionismo histórico y también eclesial. Los obispos no caben en un Excel, yo siempre digo. El proceso de elección, como ha señalado el profesor, es un proceso siempre muy complejo, en el que intervienen muchos factores y personas. Además, el perfil o esa identity del candidato cambia dependiendo de los años y dependiendo de las épocas, y así debe ser. No es lo mismo el perfil de un obispo para esta época que hace 30 años que hace 40. Sería interesante hacer una especie de cronología, como esas que aparecen al final de las Biblias, que habéis visto esas columnas, donde se suele poner siempre en paralelo en columnas historia antigua, hechos de la Biblia, historia de la literatura, historia de Roma, historia de Israel, para ir clasificando a los obispos de estos, como digo, últimos 60 años, para poner en cada época quién era el Papa reinante, quién estaba en la curia, quién estaba en la nunciatura, quién presidía la conferencia episcopal o era su secretario general, y quién es y cuál es el contexto político y el régimen del momento. Mirando atrás, y el libro lo demuestra con creces, a mí me sale un balance de obispos muy romanos y una iglesia española muy episcopal. ¿Por qué? Romanos porque el episcopado español ha sido históricamente muy de Roma y del Papa. No digamos en la época de Pío XII. Es que después, con los sucesores de Pío XII, ha ocurrido exactamente lo mismo. Esto no es Francia, esto no es Suiza, esto no es Estados Unidos ni Bélgica, esto es España, señores. Y aquí, aun manteniendo sus propios criterios y diferencias, y como también ha señalado Ángel al comienzo, con esos enfrentamientos, esas luchas que han existido dentro del episcopado español, todos se han mantenido en conjunto muy fieles a Roma, en aquella expresión famosa que creo que era de Tarancón, ¿no?, de los obispos, la Iglesia española tiene tortícolis de tanto mirar a Roma, como decía él, ¿no? En su conjunto, y me refiero sobre todo a la Iglesia, a la conferencia episcopal como cuerpo, aquí no ha habido nunca conflictos. Con Roma no ha habido conflictos con el Papa en ningún momento. Con lo cual nos sale, como digo, un episcopado pues tranquilo, sereno, que ha servido a la Iglesia, cada uno con sus características peculiares. Una vez me dijo don Mauro Rubio, que fue obispo de Salamanca, que alguno lo habrá conocido, estando en la puerta de Añastro, saliendo los obispos en tropel, yo me eché hacia atrás, yo era joven, tenía 20 o 21 años, me dijo: no les tengas miedo, no les tengan los obispos, salían todos de la reunión de la asamblea. Los obispos son como los toros, me dijo. Cuando van en manada son mansos como una becerrada, pero solo embisten y empitonan cuando te cruzas con uno, por alguna razón, con un obispo suelto, decía. Esta imagen así taurina, no con este adorno taurino, lo dice en el libro Jesús Iribarren, que contaba precisamente esto en una de las obras que cita Paco. Vayamos al poder. Reparen en lo acertado del título: Iglesia y poder en España. Está muy bien puesto. Los autores nunca suelen acertar al poner el título. Es lo último que hacen y al final somos los editores, lo digo, perdonen la inmodestia, quienes ponemos el título. Creo que en tu caso también fue el editor quien puso el título. ¿La Iglesia en España ha tenido poder? Pues sí, y mucho. ¿Lo tiene ahora? Yo creo que sí, pero muy poco. Todos estamos ya de acuerdo en lo que es la definición de Romano Guardini, que cita el autor al comienzo de la obra, que el poder es la capacidad de mover la realidad.
Yo diría que el poder es la capacidad de influir en la sociedad. Y a ese poder no puede ni debe nunca renunciar la Iglesia. No le tengamos miedo a la palabra poder. Tiene, como bien has citado al comienzo, tiene esa parte de influencia sobre el otro, de acaparar y poder ejercer una manipulación o poder, como dice la misma palabra, sobre las personas, pero también el poder es lo que nos salva. Por eso, si no cumpliésemos ese poder que se nos ha dado, la Iglesia dejaría de ser Iglesia y faltaría al mandato de su fundador: os haré pescadores de hombres, id anunciar el Evangelio, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo diría que el poder de la Iglesia sigue siendo inmenso. Me refiero a este poder. No existe organización humana, ni partido político, en este país por supuesto que no, ni asociación de vecinos que tenga la capilaridad que tiene la Iglesia Católica en España. Esa memoria anual de estadística que nos presenta la Conferencia Episcopal todos los años, donde se ven todas las obras, todas las acciones, todos los sitios donde está presente la Iglesia, manifiesta el verdadero poder de la Iglesia española, en parroquias, en colegios, en comunidades religiosas, en hospitales, en dispensarios, en barrios, en universidades. Un evangelio dominical bien proclamado, con buena o mala homilía, eso según te toque, en cualquier ambón de nuestras parroquias, tiene mucha más incidencia en las personas que un Twitter del presidente del gobierno. Los obispos tienen mucha capacidad de influencia, sí, pero los párrocos, un buen catequista, un maestro cristiano pueden tener incluso mucho más. Recuerden, la capacidad de mover la realidad. Y estos tienen la capacidad de mover los corazones, lo esencial de la persona. Es verdad que ha existido también otro tipo de poder en la Iglesia, lo que se llama el poder temporal de la Iglesia. Y en este poder hemos hecho de todo, bueno y mucho malo también. Hasta un obispo en España ocupó la jefatura del Estado, y no me refiero al gran Cisneros como regente, me refiero a don Pedro Cantero Cuadrado, que fue regente del reino, ¿no?, después del fallecimiento de Franco. Fijaros el nombre, Pedro Cantero Cuadrado. Es decir, le podrían haber puesto los padres también Pedro Serafín, así para mitigar esa forma. Le faltaba el apellido Mármol para decir cómo era este hombre de recio. Fue arzobispo de Zaragoza y le tocó al hombre las turbulencias del posconcilio y esos curas indomables y esa oposición de los curas, sobre todo en las postrimerías del régimen, que no estaban de acuerdo con muchas cosas que la dictadura mantenía. Me han contado algunos sacerdotes presentes, mayores, que en una reunión así como estamos en una sala, él dijo: hay que cumplir esto, ¿qué tal que ha dicho el régimen? ¿Pero qué tal? ¿Pero el caudillo? Y algunos curas se levantaron y le dijeron: hombre, don Pedro, sí, pero es que eso es antievangélico. Y él dijo: hombre, claro, si me argumenta con el Evangelio, entonces no hacemos nada. Es decir, que algo así les contestó, ¿no? Es decir, eran hombres que estaban en esa división, tan identificados también con lo que era con el régimen, con lo que era su misión y su vocación. Bueno, esto no es el tribunal de una tesis, y ya ellos también han hecho algún matiz para subrayar las bondades que tiene la obra. No sé si se han reparado que la obra no tiene ninguna nota a pie de página, y eso es de agradecer, es decir, porque también demuestra pues un argumento de autoridad por parte del autor. Quienes leemos el libro nos fiamos de las fuentes que ha manejado y leemos el libro con muchísima más soltura. Pero si me permiten, ya digo que no es un tribunal de una tesis, pero si me permiten dos añadidos o peticiones al autor, serían estas. Una, que por favor haga una segunda parte. Se detiene en el año 2000 y lo comprendemos. Como bien ha dicho el profesor, él va pasando de ese papel de historiador al papel del periodista, con lo cual tiene otro registro distinto a cuando habla del siglo XIX. No es lo mismo hablar del siglo XIX que hablar de nuestros años. Y por eso quizá él, con prevención, ha dicho: bueno, yo a partir del 2000 ya no hablo más. Pero nosotros necesitamos que nos cuente. Han pasado de 2000 acá, han pasado 25 años, señores. Es decir, que el tiempo va pasando. Y luego, que también nos cuente, y alguna vez se lo he dicho, y se lo he dicho a él también en nuestras conversaciones, que hay que contar la influencia que han tenido
muchos españoles, muchos obispos españoles que no estando en España han estado en la curia, pero que han ejercido también un poder muy importante en Roma y desde Roma acá. Por aquello del dicho, lo que a Roma va, de Roma viene, o al revés, no sé si es así, al revés quizás, ¿no? Y estoy hablando, y voy a citar nombres que a algunos les sonarán, del cántabro Monseñor Pablo Puente, que trabajaba codo con el sustituto Monseñor Benelli, que tuvo una gran influencia en los nombramientos de obispos en los años 70, cuando era nuncio Monseñor D'Adaglio. Hablamos de cardenales tan relevantes como don Eduardo Martínez Omalo, el querido don Maximiliano Romero, el cardenal Javier Herrán, Santos Abril y don Antonio Cañizares, que también ha estado en la curia y volvió a España. Y nuncios, algunos ya no se acuerdan de él, como Sotero Sanz, José Sebastián Laboa, Justo Muyor, Félix Blanco, Ramiro Moliner, Faustino Sanz, Francisco Javier Lozano, de esta tierra, de esta diócesis, Pedro López Quintana, Miguel Mauri, Andrés Carrascosa, Alberto Ortega y muchos más. Termino como dije algo al inicio. Creo que el historiador y el periodista cristiano, sin necesidad de hacer catequesis, no debe de olvidar tampoco su condición de creyente. Y creo que lo dijo don Jesús al comienzo. Paco es un profundo creyente, ama a la Iglesia. Y eso se demuestra también en el libro, en la forma en que cuenta las cosas. La Iglesia no es solamente una mera organización humana, sociológicamente compleja sin duda, sino que la Iglesia es un misterio, como decía mi profesor Ángel Antón, pero que tiene un devenir histórico existencial. No deja de ser un misterio. Antes, acuérdense que se acostumbraba a decir la Iglesia que peregrina en Madrid, en Valladolid, en Córdoba, en España, ¿no? Para usar esa expresión no tanto más sociológica, más política de la Iglesia española o la Iglesia vallisoletana. En cualquier caso, no olvidemos esa condición divina, fundada por Jesucristo, como dice el concilio, que la Iglesia es en Cristo como un sacramento y signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad del todo género humano. Si olvidamos esto, estamos perdidos. Es verdad que Cristo ha prometido estar con su Iglesia hasta el final de los tiempos. Yo lo creo profundamente. Pero el Señor no nos dijo en dónde estaría sí y dónde estaría no, y dónde no estaría la Iglesia. Porque el cristianismo fue muy floreciente en los primeros siglos, desde Marruecos hasta la India, y ahora no queda ningún cristiano. No quedan sedes episcopales, somos minoría, y las sedes episcopales que quedan son titulares. Por tanto, o ejercemos ese poder evangelizador con toda nuestra fuerza y lo hacemos con la convicción necesaria, o estamos destinados a desaparecer en la vieja Europa y en la no menos vieja España. Un jefe mío decía siempre que lo malo de la fuerza es no tener fuerza. Entonces, lo malo del poder es no tener poder también. Y termino con una cita que me gustó mucho de José Carlos Martín de la Hoz, que hizo una recensión de esta obra, que es una pregunta que él lanza. Lo cito a él porque yo no me atrevo a lanzarla solo, sino que él tiene más autoridad que yo, hace una pregunta después de haber leído el libro. Preguntarnos por qué la Iglesia, y en concreto los obispos, no tienen apenas un eco en la opinión pública, y por qué sus documentos han perdido interés e influencia en los intelectuales españoles. Algo habéis dicho vosotros. Quizá la explicación sea debida a la secularización de la sociedad española, pero a lo mejor también se debe a otras razones. Termino, ahora sí, con una cita de nuestra querida Santa Teresa de Jesús, de nuestra santa, que dice aquello cuando nos lamentamos de la situación en la que vivimos, decía la santa, no le echen la culpa a los tiempos, que para hacer Dios grandes mercedes, a quien de veras le sirve, siempre es tiempo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues me toca recoger algunos ecos de lo que se ha dicho esta tarde, y el primer eco que me nace del corazón es el eco del agradecimiento. En primer lugar, tengo que agradecer
a la Asociación Católica de Propagandistas el que haya organizado este acto en la persona de su secretario del centro de Valladolid, Gonzalo. ¿Sabe Gonzalo? Él ha hecho referencia a una etapa de mi vida que vivía apasionadamente, que es la de la presencia en Valladolid como secretario del centro y presidente de la fundación para el lanzamiento de la asociación, ¿no? Y sabe que en esa etapa yo me encontré con propagandistas ejemplares. Y uno de los propagandistas ejemplares está aquí, Julio, sentado entre todos ustedes, catedrático eminente de medicina. Y otro propagandista que a mí me marcó profundamente, Gonzalo, sabes que fue tu padre, Emeterio Fernández, el doctor Fernández. Recuerdo las comidas en vuestra casa y todo lo que aprendimos en aquel momento. Por lo tanto, muchas gracias y sabes que tengo un especial afecto por ti y por tu familia. Tengo que agradecer a don Jesús Fernández Lubiano las palabras de presentación y tengo que agradecer, por tanto, y principalmente a quienes están presentes en la mesa, a quienes habéis intervenido esta tarde, no solo por lo que habéis dicho, por la generosidad, por la benevolencia que habéis manifestado, sino por el afecto, ¿no? Por el afecto. Y, como no, tengo que agradecer la presencia de todos ustedes en esta tarde. Asistí la semana pasada en Madrid, es una de las tareas de los periodistas, pero en este caso, además del ejercicio del periodismo, bueno, por cierto, ahora que lo estoy viendo, déjenme que abra un paréntesis, nada de esto hubiera sido posible sin Manuel Perucho, que es el director de la Fundación y que muy amablemente está al quite absolutamente de todo. Gracias, Manolo. Asistí a una presentación de un libro de un amigo y además una destacada personalidad de la Iglesia en España, que es Carlos Morán, don Carlos Morán, que es el presidente del Tribunal de la Rota en España. Y en su presentación, a la hora de intervenir, después de los agradecimientos, dijo algo que yo me apunté para la presentación de este día. Dijo Carlos Morán: bueno, yo oí una vez afirmar en una presentación de un libro que un libro bien presentado es un libro del que todo el mundo habla y muy pocos han comprado. Evidentemente él quiso darle la vuelta a la argumentación para animar en esa presentación a que se comprara su libro. Por cierto, es un libro muy especializado que presentó nada más y nada menos que el juez Marchena, una de las personalidades claves de la historia contemporánea en España. Es un libro de cerca de 1.200 páginas. Este libro no tiene 1.200 páginas. Yo he escrito este libro intentando buscar respuestas a preguntas que habían surgido a lo largo del trabajo profesional como periodista y como periodista dedicado a las cuestiones de la Iglesia, a la vida de la Iglesia, ¿no? Había muchas preguntas que iban apareciendo, entre otras eso que en la historiografía se llama las redes de amistad, es decir, cómo los grupos de amistad de los obispos condicionaban a la hora de abordar determinados acontecimientos. Era una pregunta que me hacía. Otras muchas preguntas es cómo el Estado, cómo la historia de España, cómo ese regalismo implícito o explícito había influido en el nombramiento de obispos y por tanto en la marcha de la Iglesia, con esa característica peculiar que Javier ha destacado al principio de su intervención, de que evidentemente la Iglesia en España pudo ser regalista más de lo que la misma Iglesia pensaba, pero nunca fue una Iglesia nacional. Y esta es una de las cuestiones que se podían plantear, las causas de por qué. Fundamentalmente este libro le dedica muchas páginas a la Iglesia en la transición, en la transición política. Piensen que desde la muerte de Franco hasta las primeras elecciones pasaron 19 meses. Y la Iglesia contribuyó decisivamente a esa transición política, aunque esto no se cuente habitualmente en los libros de historia. Es más, no es que se haya silenciado, yo no voy a entrar en si consciente o inconscientemente, el papel de la Iglesia en la transición política española. Es que ahora hay una nueva historiografía que está revisando la transición y de la cual algunas formaciones políticas incluso plantean
leyes en España que consideran que la transición política en España fue una transición mentirosa. Es decir, que nos engañaron a los españoles, que las mismas élites de poder, la misma casta, diseñó esta operación para seguir en el poder, en contra de... ustedes inmediatamente habrán descubierto a quiénes me estoy refiriendo. Hay una abundante bibliografía con la que se dialoga en este libro y que se pretende deslegitimar en este libro respecto a estas hipótesis que se han convertido en programas políticos. Evidentemente la Iglesia hizo la transición política antes de la transición, tuvo su transición fundamentalmente gracias al Concilio Vaticano II. Podría contar algunas de las anécdotas, pero como yo lo que me he intentado explicar es cómo la Iglesia es y cómo la Iglesia ha actuado, por lo tanto lo que intento en este libro explicar al lector es ayudarle a entender la Iglesia. Inevitablemente no podía quedarme en el 19, tenía que remitirme en el 20, tenía que remitirme al 19. Yo pertenezco a una corriente historiográfica, la profesora Ning Fagot, que está aquí presente también, tuvo la misma profesora de Historia Contemporánea, que era María Teresa Ubach, en la Pontificia Salamanca, discípula de Vicens Vives, que decía que los problemas de España del 20 son los problemas del 19. Por cierto, esto también lo dice mi suegro, que sabe muchísimo de historia. Los problemas de la Iglesia en España en el 20, en gran medida, algunos de ellos muy importantes, son los problemas de la Iglesia del 19. Y por eso me remito atrás y por eso me estoy justificando en el confesionario, Ángel, ¿no? Anécdota. Este libro salió en vísperas de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal del mes de noviembre. Y esa asamblea celebró una misa en la Catedral de la Almudena por las víctimas de la Dana, si no mal recuerdo. Entonces, a la salida, yo asistí a misa y a la salida pues me quedé esperando para saludar a algunos obispos amigos. El primero que bajó las escaleras fue don Ricardo Blázquez. Hacía mucho tiempo que no veía a don Ricardo y nada más verme se lanzó: José Francisco, he leído tu libro. Lo he leído en 2 días. Don Ricardo tiene tiempo para leer libros en 2 días. Y tengo que agradecerte el viaje al 19 para explicar algunos fenómenos que a mí siempre me han preocupado de la Iglesia, ¿no? Y yo podría plantearles a ustedes algunos de los fenómenos que se ha hecho referencia aquí: la división de los católicos. Ese es uno de los fenómenos del 19 que heredamos del 20, y otros muchos, uno de ellos especialmente ahora sensible en el pontificado del Papa Francisco, que es el del clericalismo, que también está muy presente. Bueno, el otro día en la parroquia, en mi parroquia en Madrid, lo digo voy a ser ya suficientemente breve, porque llevamos mucho tiempo, ¿no? No quisiera cansarles. El otro día en la parroquia en Madrid, hablando del libro, conversando sobre el libro, al final una señora levantó la mano, porque yo los puedo asegurar, o sea, la clave del periodismo, el horizonte fundamental que legitima el periodismo es la verdad, como la historia. Y por lo tanto, yo en este libro, a la hora de hablar de historias de la Iglesia, historias de los obispos, no he escondido nada que fuera necesario para entender a determinadas personas, determinadas acciones. Lo que me ha traído algún que otro disgusto. Javier, el profesor Javier Burrieza, que se las sabe todas, se puede imaginar que uno de los disgustos que me ha traído este libro es la cita de un vallisoletano, Nuncio, que en sus memorias, publicadas hace no más de año y medio, habla... En PPC, por cierto, en PPC, todo hay que decirlo, en PPC habla del hipotético hijo del cardenal Segura. Tengo que advertirles que esta de la historia del hijo del cardenal Segura, y no voy a entrar en más detalles, es una hipótesis que se ha planteado y que se ha publicado. No solo la publicó Javier Lozano en sus memorias, no solo la publicó Ross, también destacados
profesores de historia han hecho referencia a esta cuestión, ¿no? Yo tengo que decirles que después de publicar este libro descubrí, porque no se había hecho público, que se había exhumado el cadáver del cardenal Segura y del supuesto hijo del cardenal Segura para hacer una prueba de ADN para comprobar si era verdad esa afirmación histórica. Y no se pudo comprobar ni a favor ni en contra, porque estaba corrompido el ADN del cardenal Segura. Bien, es cierto que en el Archivo Apostólico del Vaticano hay una carpeta referida a esta cuestión del cardenal Segura. Esto está en el contexto de la polémica entre el cardenal Segura y Tedeschini, el nuncio Tedeschini, ¿no?, que es el que informó. Bien, entonces, no, me refería, para que vean que el libro tiene también, uno de los sacerdotes que leyó muy pronto el libro me dijo, hombre, hay capítulos de Sálvame Deluxe, ¿no? Digo, pues tampoco pretendo que haya capítulos de Sálvame Deluxe, ¿no?, de periodismo rosa episcopal, ¿no? Pero el otro día en la parroquia, y a esto me refería antes, ¿no?, una señora al final se levantó y me dijo, oye, Paco, ¿y no te has encontrado ningún obispo santo? Entonces ahí ya me quedé preocupado. Porque evidentemente sí me he encontrado con obispos santos que están en el libro. El primero que se me vino a la cabeza se lo debo a este señor. Que es don Miguel Peinado, obispo de Jaén. O sea, es una generación, la de los obispos que vivieron el concilio, el inmediato posconcilio, única, singular, ¿no? No creo que haya ni vaya a haber otra generación, ¿no? Este es el ejemplo de un obispo santo. Un obispo que aplicó el concilio al principio, como les ocurrió a los obispos. Hay una famosa anécdota de la reunión de los obispos previa en julio del 62 en la granja de San Ildefonso, preparatoria para irse al concilio. Se reunieron todos los obispos españoles para decidir dónde iban a vivir. Porque claro, imagínense, tenía que trasladarse. ¿Quién iba a llevar la intendencia? ¿Cómo organizar todo esto, ¿no? Y entonces un obispo dijo, no, lo que nosotros tenemos que hacer en el Concilio Vaticano II es apoyar al Papa en todo lo que el Papa diga, porque los obispos españoles con el Papa, con Roma y tal. Y el cardenal Plaideni, el que ya estaba mayor, que no escuchaba muy bien, creo que levantó la mano y dijo, ¿cómo? Nosotros no vamos al concilio a apoyar al Papa. El Papa convoca al concilio para escucharnos a nosotros. Esto es a lo que vamos, para escucharnos a nosotros, es decir, para escuchar a la Iglesia. Y evidentemente cuando el Papa decida lo que tenga que decidir sobre lo que ha escuchado, nosotros apoyaremos al Papa a muerte. Pero no confundamos las cosas. Esta es la mentalidad, ¿no? Hay otros obispos santos que aparecen en el libro, ¿no? José María García La Higuera, que está en proceso de beatificación. Y otros obispos que no sé si algún día se les abrirá el proceso de canonización, pero que han sido ejemplares. Por cierto, y se lo pregunté a don Luis no hace mucho, y estuvimos hablando de este tema, hay que recuperar la figura de don José Delicado Baeza. Creo que ahora han puesto en orden sus archivos, me han dicho, o estaban poniendo en orden sus archivos, estas generaciones. El libro se encuentra, y esto lo sabe muy bien Javier y los historiadores presentes en la sala, se encuentra con la dificultad que hacer historia del presente contemporánea es muy difícil, porque los archivos están cerrados durante un periodo de tiempo, pero además no hay determinadas producciones, géneros de autobiografías, memorias suficientes para tener pistas sobre de lo que se trata, ¿no? Bien, en la Asociación Católica Propagandistas solemos repetir algo que yo creo que está en el ADN de la asociación, ¿no? Y también de la espiritualidad de aquel tiempo, ¿no? Hay que amar a la Iglesia como la Iglesia quiere ser amada. Entonces, a mí me gusta repetir esta afirmación. Nosotros tenemos que amar a la Iglesia y servir a la Iglesia, que significa servir a la humanidad, o sea, servir desde el entorno más inmediato al más lejano, servir a la persona como la Iglesia quiere ser amada. Dos últimas cuestiones.
He dicho que iba a ser breve y lo soy, ¿no? Hacer una segunda parte. Esto es una insistencia de Pedro Miguel, del editor. En esto coincide mucho con mi editor, con el editor de este libro, ¿no? Con Ricardo Artola, por cierto, hijo del gran historiador Miguel Artola. Hijo del gran historiador Miguel Artola, ¿no? Entonces, Ricardo el otro día me invitó a comer en un restaurante donde se come bien en Madrid, y motivo de la comida, convencerme de que había que hacer la segunda parte del libro. Digo, pero vamos a ver, una segunda parte del libro desde el año 2000 hasta ahora, yo no haría un libro de historia, haría un libro casi autobiográfico. Entonces hay que dejar pasar más tiempo, ¿no? Ahora sí le prometí que podríamos abrir una ventana a algo que me parece que es fundamental y que está en relación con este libro y con algunas de las preguntas que se han hecho aquí esta tarde, cuando se ha planteado, bueno, ¿y cuál es el relato de la Iglesia hoy en la sociedad? Con este libro se conoce muy bien cuál es el relato de la Iglesia en la transición y la contribución de la Iglesia a la transición, pero ¿cuál es el relato? Y ahora se dice en la política y en el periodismo que tener un relato es una forma de poder, ¿no? Fundamentalmente hay políticos y grupos políticos que hacen política no porque tomen decisiones de cara a los ciudadanos, sino porque instauran un relato en el diálogo público-social, ¿no? Hay algo complementario a este libro que es Iglesia y cultura en la España contemporánea. Porque las ideas tienen sus consecuencias. Y las ideas se adquieren, se forman, se conforman en el imaginario educativo, en el imaginario cultural, en las instituciones de la Iglesia. Este libro tiene hoy demanda este segundo complemento porque hay que dar contexto al texto del libro de la Iglesia del Poder, dado que, a mi modo de ver, hoy el relato que tiene la Iglesia es el relato del pontificado del Papa Francisco, gracias a Dios, y el relato que tiene la Iglesia es la presencia en los ámbitos educativos, sociales y culturales mediáticos. Hoy la Iglesia no está en el Parlamento. Hay católicos en el Parlamento, en los parlamentos. No sé si muchos, pocos o medio pensionistas. No lo sé. No vamos a entrar ahí, ¿no? Pero la forma fundamental de la presencia de la Iglesia es la configuración del mundo de la cultura a través de la educación superior, la educación inferior, de las instituciones, la presencia social y la mediática, ¿no? Miren, yo les agradezco esta tarde haber dedicado su tiempo a esta presentación y sobre todo les invito fundamentalmente a que no solo lean el libro, sino que trasciendan durante la lectura del libro a algo más, ¿no? Que es encontrarse con personas, imaginar a las personas que son protagonistas de este libro, como si fueran personas cercanas, ¿no? Porque si algo nos enseña pues, el encuentro personal de cada uno de nosotros con Jesucristo, y esa es la fuente de la santidad, es a no entender la Iglesia como algo abstracto, sino a entender la Iglesia como la relación del tú a tú, el encuentro con cada uno, mirar a los ojos a quien está con nosotros y acompañar. Esta es la definición de la Iglesia del Concilio Vaticano II, compañía de vida y amor, acompañar a quienes están con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio ahora a un turno de preguntas. Por si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión, alguna sugerencia. Yo voy a empezar con una duda que tengo un poco insana. Te voy a meter en un brete, Paco, porque, vamos a ver, la cuestión es la siguiente. Después de que Pedro negara 3 veces a Jesús, vinieron las 3 afirmaciones. Después de cada una de las 3 afirmaciones, el Señor le dio un encargo: apacienta mis ovejas. Este es el encargo principal que tienen todos los obispos y toda jerarquía. Entonces, mi pregunta es,
después de todo este magnífico análisis, y no voy a decir hasta hoy en día, pero siglo XX, los gestores de la Iglesia, o la cabeza de la Iglesia, ¿qué han sido más? ¿Gestores y políticos o pastores? Fenómeno. Sí, para responderte a esta pregunta, que voy a responderte directamente, voy a hacer un previo. Y con este previo no voy a escaparme de la respuesta a tu pregunta, porque además va a ser una respuesta directa. Algo que, estudiando historia de la Iglesia, yo se lo digo a mis alumnos de historia de la Iglesia en la facultad, ¿no? Los que estudian el título de historia, pues durante un semestre tienen historia de la Iglesia, que son cuestiones fundamentales de historia de la Iglesia, ¿no? Y entonces yo les digo, mirad, si algo tenemos que agradecer a la Iglesia en el siglo XX, en la época contemporánea, es un siglo al que tú me has limitado la respuesta, es que hemos tenido y tenemos un magnífico papado. Es decir, no hay papa que no haya ejercido fielmente su ministerio en el siglo XX del que podamos poner un óbice general. De otros siglos de la historia de la Iglesia no podemos decir eso. No podemos decir eso. Por eso es muy bueno estudiar historia de la Iglesia, como es muy bueno estudiar historia de la Iglesia, para entender el presente. Esto cuando la gente discute el papado del Papa Francisco y tal, y se pone nervioso, digo, pues, tranquilos. Pero en el siglo XX no ha habido ningún solo papa que no haya estado a la altura de los retos que le proponía la historia y la sociedad. Como ha dicho Javier, hay una especie de lo que de Roma viene a Roma va. Hay una especial relación también. Pedro ha hecho, Ángel, referencia a esta cuestión, ¿no? Indudablemente, los obispos españoles han sido, primero y principalmente, pastores. O sea, a la hora del ejercicio del poder, lo importante no es el ejercicio del poder como tal, sino la intención del ejercicio del poder. Y sus intenciones siempre fueron el bien de las almas, o sea, la salvación de las almas. Ese último principio del Código de Derecho Canónico, de toda esta normativa, se sustancia en la salvación de las almas. Otra cosa es que hayan acertado o se hayan equivocado. Pero eso es indiscutible, ¿no? Podría poner ejemplos, hacer referencia a casos concretos, a generaciones concretas, pero el balance indiscutible es ese. Sabiendo que los obispos se visten por los pies, como todos los hombres. Y esa condición de la naturaleza humana limitada, por lo tanto pecadora, también les afecta. Pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Otra cuestión es las épocas en las que hay que gestionar la crisis, ¿no? Y hablando del presente, a mí lo que me preocupa es que muchas veces se tenga que dedicar más tiempo en la Iglesia y que tengan los obispos que dedicar más tiempo a gestionar las crisis y la decadencia que no a predicar el Evangelio. El caballero del fondo, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por la presentación de un libro que francamente parece muy interesante y ya lo veremos con el ha salido de algún modo el asunto a lo largo de la tertulia, del debate, de las distintas intervenciones, que es un poco la idea de cómo está la Iglesia hoy en términos de poder, de influencia social. Y yo creo que de algún modo se ha reflejado aquí la paradoja de que la Iglesia sí tiene poder, sí tiene instrumentos de poder, en teoría apadrina o gestiona buena parte de la educación en España, tiene algunos medios de comunicación, tiene o gestiona universidades, y sin embargo su discurso no llega al debate público, ni tiene presencia en los debates políticos, ni tiene, podríamos decir, tiene muy poca presencia en el debate cultural. ¿Esto a qué crees que se debe?
Es cierto que hay una desproporción entre esa presencia real de la Iglesia en determinados ambientes y su imagen pública. Y esa desproporción muchas veces se ha atribuido al ámbito de la comunicación, de la falta de adecuada gestión de la comunicación de la Iglesia. Yo no voy a llegar, no voy a negar, ¿no? que la Iglesia pues no comunique bien. La Iglesia no tiene que comunicar como comunica el mundo, por utilizar dos categorías teológicas. Pero fíjense, yo creo que la presencia de la Iglesia no tiene la repercusión debida, y eso también depende de las expectativas que nosotros tengamos respecto a la repercusión que tiene que tener la Iglesia, porque no podemos centrar esta tarea en la palabra pública de los obispos solo. Aunque bien es cierto que los obispos se han configurado en la sociedad como líderes sociales y líderes mediáticos, y evidentemente lo que dice un obispo tiene repercusión. Pero ¿por qué limitar esa capacidad de presencia de la palabra de la Iglesia a los obispos y no dar voz y no acompañar y no potenciar la voz de otras formas de presencia pública de la palabra de la Iglesia, como puede ser la de los laicos, como puede ser la de las instituciones, como puede ser la de las universidades? Bueno, Gonzalo Fernández es patrono, voy a aprovechar el minuto y voy a meter una cuñita, ¿no? Es patrono de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que es la propietaria de las universidades del grupo CEU en España y de los colegios. Y nosotros siempre hemos reivindicado, y yo he reivindicado, que en el debate público español las universidades como tales, ante determinadas cuestiones, tendrían que tener una mayor presencia respecto a su voz pública, respecto a lo que tienen que decirle a la sociedad. Últimamente, gracias a Dios, y gracias también, y aprovecho el minuto para la publicidad, al debate, eso tiene mucha mayor visibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se están reconfigurando los poderes en la sociedad, que se están reconfigurando las formas, esto es una de las características de nuestro tiempo, respecto a cómo se ejerce esa presencia pública y cómo hacer que la palabra de la Iglesia sea eficaz. La Iglesia, y esto lo han dicho reiteradas veces, la Iglesia en este momento en España no busca absolutamente ningún privilegio. O sea, lo único que busca es que se le reconozca la libertad, que es fundamental. Y mira, esto es una de las ideas, de las conclusiones que se saca con este libro. O sea, lo que la Iglesia y los obispos han reivindicado, sean los regímenes políticos que fueren, desde la Segunda República, pasando por el franquismo, por el trienio liberal, es la libertad de la Iglesia en la sociedad. O sea, que a la Iglesia se le permita ser Iglesia, es decir, predicar el Evangelio y sacar las consecuencias de lo que implica la predicación del Evangelio. Ahora se está reconfigurando y se están reconfigurando esos escenarios y también están naciendo nuevos actores. Yo creo sinceramente que hemos pasado del régimen de cristiandad a lo que decía nuestro admirado Benedicto XVI, que en un futuro la Iglesia será una iglesia de minorías selectas, mucho más cohesionada entre sí, mucho más operativa y mucho más enraizada en su identidad y, si cabe, también mucho más testimonial. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias, Javier, Ángel y don Jesús, que ha tenido que... Es que veo fatal de lejos. Muchísimas gracias a todos por venir, por asistir. Y bueno, pues espero que tengan oportunidad de leer el libro, ahora lo tienen a su disposición ahora a la salida, y que desde luego les guste y les apasione como nos ha apasionado desde luego esta primera presentación. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches.